¿Te has preguntado cuándo surgió el home office? ¿Será lo mismo el trabajo desde casa que el teletrabajo? ¿Sabías que Isaac Newton creó una de las teorías más importantes de la física estando trabajando desde casa? Quédate conmigo para explorar un poco sobre la historia del home office. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Viridiana Rivera. Bienvenidos de nuevo a su canal. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un breve recorrido histórico sobre cómo surge el home office, esta modalidad que tanto se ha popularizado del trabajo en casa a raíz del problema de la pandemia que estamos viviendo hoy en día. Y esto no es algo nuevo, ¿no? El home office ya tiene mucho tiempo de existir, pero para ello vamos a entender cuáles son los antecedentes de lo que hoy conocemos como el home office. Algunas notas periodísticas apuntan que el 2020 es el año en donde se está viviendo el experimento más grande de la aplicación de esta modalidad de trabajo a nivel internacional, puesto que muchos países y sus empresas han aplicado esta forma de trabajar por el tema del aislamiento, del autoconfinamiento, que es una medida sanitaria para evitar que se propague el SARS-CoV-2. Por eso me parece importante e interesante pues hacer un recorrido histórico sobre cómo surgió el trabajo en casa. Entonces, pues vamos por ello. En sí, el trabajo desde casa surgió desde que el ser humano se volvió sedentario, básicamente, porque pues de esa manera evitaba caminar largas horas para poder recolectar o cazar sus alimentos. Bueno, desde un punto de vista de la historia bastante occidentalizado y podríamos decirlo eurocéntrico, hay que recordar un poco sobre cómo trabajaban los artesanos y los gremios durante la Baja Edad Media hasta el siglo XVII-XVIII. Ellos elaboraban sus productos desde su casa y de hecho su casa era una especie de taller que se dividía en diferentes plantas. En la planta baja, hagan de cuenta que daba a la calle, era básicamente la tienda en donde vendían los productos que elaboraban y a su vez había una zona de trabajo en donde producían. En los gremios de artesanos, pues básicamente trabajaban el maestro artesano, el oficial y el aprendiz. En una planta más arriba se ubicaba la zona del dormitorio y la cocina comedor. Era la parte en donde habitaba la gente que trabajaba en los gremios. Y no solamente los hombres que trabajaban ahí, sino también las mujeres que podrían ser ya sea la pareja o la familia del maestro artesano e incluso también a veces del oficial, y ellas se dedicaban a labores domésticas pero también a la producción de textiles, porque recuerden que en esa época pues la gente producía su ropa, no había tiendas departamentales. Y más arriba había otra planta en donde almacenaban ya sea alimentos u otro tipo de materiales que les servían para el trabajo. Y por otro lado, en algunas casas también podía haber ya sea otro dormitorio o los telares para producir las telas. Y recuerden que a su vez de que había artesanos, por otro lado estaba el sector campesino, en donde sí que las personas que trabajaban en este sector tenían que trasladarse hasta los campos. Y por otro lado también estaba la figura del mercader, quien compraba productos o materia prima y la vendía afuera en otras ciudades. Entonces, mientras unos trabajaban en su casa, otros sí tenían que salir de ella para poder ganar dinero. Más tarde, en el siglo XVII-XVIII, se popularizó una forma de trabajar denominada como Domestic System. ¿En qué consistía el Domestic System? Básicamente era un empresario que compraba la manera de poder fabricar su propia materia prima y a su vez en su casa instala una mini fábrica en donde emplea a diferentes personas para que se dediquen a crear un producto elaborado o manufacturado. De esa manera estos comerciantes empleaban gente que por lo regular eran mujeres, porque este sistema se popularizó en la industria textil, y básicamente estas personas eran pagadas bajo un salario a destajo, es decir que conforme trabajaban un cierto número de productos manufacturados iban ganando más dinero o menos. De hecho, este sistema se le conoce como un sistema protoindustrial, y obviamente este tipo de trabajo en casa pues va a ser para el que invierte en toda esta mini fábrica, porque pues quienes trabajaban ahí, si no eran de la total confianza para el comerciante o para el inversor, pues realmente no vivían ahí, sino que podían trasladarse igual desde una misma zona rural hacia el espacio de trabajo
trabajo, ¿no? Entonces, pues este home office es para el que invierte en su negocio, ¿no? Y bueno, otros ejemplos los podemos encontrar en el video en donde les hablé de la educación a distancia. Estos profesores también trabajaban desde sus casas, ¿no? Y ustedes recuerdan que en ese video yo les hablé de la educación por medio de la correspondencia. Entonces, pues naturalmente que había profesores que desde sus casas contestaban con cartas a sus alumnos cuando tenían alguna duda, o incluso posteriormente con el uso del teléfono, pues también eso era posible. Por ejemplo, la sastrería, los cocineros o cocineras, ¿no? Que podían trabajar desde su casa, o por ejemplo los monjes y las monjas, quienes trabajaban dentro de los monasterios, que era en donde ellos vivían. En fin, el trabajo en casa siempre ha existido, como lo podemos ver, pero entonces, ¿qué diferencia hay con la forma de trabajar hoy desde casa? Obviamente no es lo mismo el trabajo desde casa que el teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Según la Organización Internacional del Trabajo, dice que es la forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las TICs, hacen posible esta separación facilitando la comunicación, y ahí es en donde radica la diferencia. Las telecomunicaciones. Porque realmente no se trata solamente de trabajar desde tu casa o desde tu hogar, sino que puedas trabajar desde cualquier espacio que no sea necesariamente la oficina o la zona de producción. ¿Cuándo nace el home office entonces? Fue en la década de los 70 cuando el físico Jack Niels, quien trabajaba en una aseguradora, planteó la idea y la posibilidad de que el trabajador no tuviera que trasladarse hasta su locación laboral, sino que el trabajo tenía que ser llevado al trabajador. A raíz de esta idea, que por una parte también era una especie de utopía, en el sentido de que quería que este tipo de modalidad de trabajo se propagara en todo el mundo, creó el término telecommuting, ¿no? Que es lo que se traduce hoy en día como el teletrabajo. Y su idea era que este tipo de forma de laborar se pudiera popularizar de tal manera que se pudieran proteger los recursos no renovables, que en este caso estamos hablando del petróleo, y para tratar de que la contaminación disminuyera un poco y los problemas de movilidad de la zona rural hacia la ciudad o de los suburbios a la urbe pudiera disminuir también. Y esta idea surge en un contexto en donde se estaba viviendo una crisis del petróleo en 1973, que fue cuando sube el precio del petróleo y genera una inflación en las industrias que dependen 100% de él. También se estaban popularizando mucho las nuevas ideas del cuidado medioambiental, y obviamente el teletrabajo entonces surge como una respuesta ante una situación de crisis. En el caso de nuestra actualidad, una crisis sanitaria que a su vez conlleva a crisis económicas, políticas, sociales y culturales, y por otro lado el teletrabajo de los años 70 responde ante la crisis mundial del petróleo. Ahora bien, ¿el teletrabajo o el home office es la mejor manera de laborar hoy en día? Recordemos que no todos los trabajos se pueden aplicar mediante esta modalidad, porque muchos requieren de tener un contacto directo con el cliente, con el paciente, etc. ¿Estaría el doctor? ¿Llamando al doctor Racy? ¿Doctor Ken Racy? Diga, señora Super, ¿tenemos enfermito en casa, acaso? Es Cometín, doctor. Creo que tiene el virus de Venus esta vez. ¿Virus de Venus? Oh, eso es contagioso. Vamos a ver, hijo. Te habla tu abnegado médico domiciliar. ¿Saca la lengua? Oh, a ti te creció más la lengua que la nariz. Pero en el caso de otro tipo de trabajos, pues sí se pueden realizar de manera remota, ¿no? Bueno, tenemos algunas partes que dicen que sí es positivo, que de hecho cuando alguien se encuentra en su casa o en su domicilio, pues tiene un espacio de comodidad tal que permite que pueda ser mucho más productivo. Y bueno, tenemos algunos ejemplos en la historia, y uno de ellos es Isaac Newton, quien durante la peste bubónica tuvo que confinarse en su casa, y él trabajaba en la universidad, pero bueno, desde su hogar fue cuando creó la teoría de la gravedad universal. Otro ejemplo fue William Shakespeare, quien durante su cuarentena, justamente también en el contexto de la peste bubónica, escribió obras como Macbeth, Antony y Cleopatra y El Rey Lear. Y bueno, entre otras ventajas que son más actuales y más aterrizadas a nuestro presente, es que muchas de las empresas pues ya no tienen que gastar en los servicios de luz, teléfono, internet y todo lo que requiere una oficina. Y bueno, esa es la parte
pues positiva para las empresas y algunos ejemplos que mencioné en este momento. Pero ¿cuáles son las desventajas? Muchos de quienes trabajan de esta manera han visto que sus horarios laborales se extienden de tal manera que la hora de descanso ya no está ahí. Y por otro lado, con las reuniones constantes que se hacen en diferentes dispositivos o plataformas, el espacio privado, la privacidad, digamos que se va erosionando poco a poco. Y bueno, otro aspecto es que algunas personas no tienen la misma disciplina que otras que sí pueden trabajar por su cuenta. Muchas veces la conectividad desde casa no es la más eficiente, entonces pues a veces se tarda mucho en cargar un archivo para enviarlo al colega y entonces esos retrasos pues generan entorpecimientos en el flujo de trabajo. Y bueno, si viviéramos en un mundo donde la ciencia y la cultura se valorara, pues muchos de estos intelectuales y artistas que trabajan desde sus casas pues no estarían horas y horas invirtiendo tiempo en generar sus propios productos para que pues al final no sean valorados en ninguna galería o en algún concurso. Por eso muchos de ellos recurren a hacer otro tipo de trabajos que sí requieren salir de casa, ¿no? Pero en este debate lo más importante es: ¿qué opinas tú? Deja en este momento comentarios para ver cuál es la situación que tú estás viviendo o la experiencia que tú estás viviendo en home office. Finalmente este video también lo hago como un testimonio de nuestro presente porque, como había comentado antes, notas periodísticas indican que este es un periodo histórico en la aplicación del home office a nivel internacional. Entonces creo que sería muy interesante dejar en la plataforma de YouTube un testimonio directo de qué fue esta situación durante la pandemia. Y bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, regálenme una manita arriba. Si no les gustó, pues igual puedes dejar una manita abajo. Y si te parece importante este tipo de información, puedes compartirla. Y te invito también a que te suscribas para que te enteres de todos los videos que estoy haciendo cada semana. Recuerda que es totalmente gratis. Espero que se encuentren muy bien desde donde quiera que estén ustedes y les mando un beso y un abrazo a todos. Les deseo paz y amor a todos y bueno, nos vemos en un siguiente video. Adiós.